Era una hermosa mañana en Villa Augusta, el barrio más exclusivo de la ciudad. Las calles estaban silenciosas, salvo por el suave sonido de las fuentes ornamentales que decoraban las mansiones. En el número 127 se alzaba una auténtica fortaleza moderna, cristales de espejo, columnas de mármol importado y jardines que parecían sacados de una revista de moda. Allí vivía Elena Vasconcelos, una mujer de 35 años conocida tanto por su impecable belleza como por su calculada frialdad. Elena no solo era rica, era muy rica. De esas personas que nunca se fijaban en el precio de nada. De esas que volaban a París solo para comer y regresaban el mismo día. De esas que creían que el dinero no solo compraba comodidad, sino también respeto, influencia e incluso amor. Hija única de un magnate petrolero, Elena heredó una fortuna tan inmensa que incluso sus abogados se perdieron en los ceros. Desde los 22 años, dirigió, o mejor dicho, delegó, una serie de negocios familiares. Pero su verdadera ocupación era mantenerse en la cima de la sociedad. Vestidos de alta costura, joyas exclusivas, fiestas privadas y, por supuesto, la selecta compañía de personas tan o más ricas que ella. Sus días estaban programados como una auténtica agenda. 7 a.m., entrenamiento con un entrenador personal. 9 a.m., desayuno con fruta traída directamente de Asia. 10 a.m., reunión con asesores para decidir los detalles de la próxima fiesta. Y así sucesivamente, nada fuera de lo común. Nada que la sacara de la lujosa burbuja en la que vivía. A Elena le gustaba creer que tenía control absoluto sobre todo y sobre todos. Pero había un rasgo que rara vez admitía: un profundo desprecio por cualquiera que no estuviera a su nivel. Para ella, la pobreza no era fruto de la casualidad ni de la injusticia social. Era simplemente falta de esfuerzo. Una idea que repetía en cenas y eventos como si fuera una verdad incuestionable. Un viernes por la noche, esta visión del mundo se pondría a prueba. El evento era una gala benéfica, irónicamente organizada para ayudar a las personas sin hogar. Elena estaba allí más para ser vista que para ayudar. Su vestido rojo, adornado con cristales, eclipsaba a las demás mujeres, y su sonrisa calculada atraía incesantes destellos de luz. Entre copas de champán y conversaciones informales, reinaba en el centro de la sala. Fue allí, entre risas y apuestas tontas entre sus amigos millonarios, que surgió el comentario que cambiaría su vida. Una de las invitadas, ya un poco ebria, bromeó: «Elena, ¿de verdad crees que podría sacar a un hombre de la calle y convertirlo en un caballero de la alta sociedad?» Arqueó una ceja como si hubiera oído un insulto. «Cariño, podría convertir a cualquiera en príncipe, incluso al mendigo más sucio y andrajoso». Toda la mesa rió, pero el hombre insistió: «Pues demuéstralo. Cásate con un indigente. Conviértelo en tu príncipe azul». Elena rió creyendo que era solo una broma, hasta que se dio cuenta de que todos la miraban, esperando una respuesta. En ese momento, el orgullo se impuso a la razón. «Hecho está, acepto la apuesta». Y así, con un simple sorbo de champán, Elena firmó, sin darse cuenta, el contrato invisible que lo cambiaría todo. El silencio que siguió a la respuesta de Elena fue casi palpable. Algunos invitados se atragantaron con el vino. Otros sonrieron como si hubieran presenciado el comienzo de un espectáculo. En el centro de la mesa, Arthur Montenegro, el anfitrión de la velada, se recostó en su sillón y entrelazó los dedos con un brillo travieso en la mirada. Arthur no solo era rico, era un jugador nato, alguien que vivía para poner a prueba los límites de la gente. Y aunque era amigo de Elena desde hacía años, siempre le divertía y burlarse de su orgullo. «Muy bien, Elena, pero toda apuesta necesita reglas claras», dijo con una sonrisa calculada. «Tendrás que casarte oficialmente con un hombre sin hogar
elegido al azar por mí, y vivir con él como marido y mujer durante, decimos, 6 meses. Elena arqueó una ceja, pero mantuvo su tono de superioridad. 6 meses. Demasiado fácil. Ah, pero hay más, continuó Arthur, inclinándose hacia adelante. Durante este periodo, no uses tu fortuna para transformarlo en otra persona. Tendrá que adaptarse solo, con solo tu influencia natural, sin estilistas personales, sin plazas privadas, sin comprarle un guardarropa entero. Algunos rieron, otros apostaron entre ellos cuántos días aguantaría antes de rendirse. Elena respiró hondo. Sabía que para ella, rendirse sería admitir su debilidad, y eso era imposible. ¿Y si lo logro?, preguntó desafiante. La sonrisa de Arthur se ensanchó. Si lo logras, te daré acceso a mi terreno en Angra. Ese que tanto deseas para construir tu resort privado. Trato hecho, dijo ella, extendiendo la mano. Arthur le apretó la mano con fuerza, pero sus ojos delataban algo más, algo que él sabía, y que ella aún no había imaginado. A su alrededor, las conversaciones se reanudaron, pero ahora todos esperaban con impaciencia el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Era como si la ciudad entera presenciara un juego peligroso entre dos mentes orgullosas, y un jugador clave aún no había entrado en escena, el hombre que sería el objetivo de esta apuesta. Lo que Elena no sabía era que este hombre no sería un simple desconocido de la calle, ya formaba parte de un plan mucho mayor. 2 días después de cenar, Elena salió de casa no en su coche importado habitual, sino en la camioneta negra de Arthur. Insistió en llevarla personalmente al lugar de selección, palabras suyas, pronunciadas con una sonrisa enigmática. ¿El destino? Una plaza en el centro de la ciudad, conocida por albergar a personas sin hogar, músicos aficionados y artistas olvidados. El contraste fue inmediato. Gabriela arqueó una ceja. ¿Tienes miedo de enamorarte de mí? ¿Es eso? Elena soltó una breve risa, casi burlona. No te preocupes, Gabriel. Ese riesgo no existe. No respondió. Simplemente firmó el contrato con una letra sorprendentemente elegante que desmentía la imagen de un hombre que vivía en la calle. Al devolver el papel, dijo con calma: «Yo también tengo una condición». ¿Ah, sí? Ella se cruzó de brazos. ¿Y cuál sería? Durante estos 6 meses no puedes investigar mi pasado. No puedes contratar detectives, preguntar a terceros, ni intentar averiguar de dónde vengo. Si rompes esta regla, el acuerdo termina inmediatamente. Elena se sorprendió. ¿Por qué tanto misterio? Porque el misterio es lo único que aún me pertenece, respondió, con una mirada que, por un momento, pareció cargar años de dolor y secretos. Consideró negarse, pero algo en su tono la hizo aceptar. Quizás fue orgullo, quizás curiosidad, o quizás fue ese brillo frío en sus ojos lo que la retó a seguir adelante. Se dieron la mano, sellando el pacto. En ese momento no hubo fotógrafos, ni público, ni aplausos. Solo 2 personas, cada una convencida de que estaban a punto de manipular a la otra. Pero a lo lejos, alguien ya observaba discretamente el encuentro, y esta tercera presencia lo cambiaría todo. El café elegido para la conversación contrastaba marcadamente con la apariencia de Gabriel. Mesas de madera pulida, aroma a granos importados y clientes con trajes y vestidos caros. En cuanto entró, Elena notó las miradas curiosas, algunas de desprecio, otras de puro chismorreo. Ella, sin embargo, parecía protegida. Gabriel, en cambio, caminaba como si no notara nada, o como si le diera igual. Se sentaron en el rincón más privado. Elena abrió su maletín de cuero y sacó unos papeles. «Un contrato sencillo», dijo, deslizándole las hojas. 6 meses de matrimonio. Yo cubriré los gastos básicos. Tú sigues las reglas. Al final, cada uno va por su cuenta. Gabriel tomó las hojas, las leyó con atención, y luego la miró por encima de los papeles. ¿Siempre formalizas todo así? ¿Incluso las relaciones humanas? No me gustan las sorpresas, respondió con firmeza. Él sonrió con suficiencia. ¡Qué gracioso! Me encanta.
Ese breve intercambio ya irritaba a Elena. No estaba acostumbrada a que alguien cambiara de tono. Hay cláusulas específicas, continuó. No hablar con la prensa sin mi permiso, no crear escándalos. Me acompañarás a los eventos, pero seguirás mis instrucciones. Y nada de contacto físico íntimo. Esto no es un matrimonio de verdad. Gabriel arqueó una ceja. ¿Tienes miedo de enamorarte de mí? ¿Es eso? Elena soltó una breve risa, casi burlona. No te preocupes, Gabriel. Ese riesgo no existe. Él no respondió. Simplemente firmó el contrato con una letra sorprendentemente elegante que desmentía la imagen de un hombre que vivía en la calle. Al devolver el papel, dijo con calma: «Yo también tengo una condición». ¿Ah, sí? Ella se cruzó de brazos. ¿Y cuál sería? Durante estos 6 meses no puedes investigar mi pasado, no puedes contratar detectives, preguntar a terceros, ni intentar averiguar de dónde vengo. Si rompes esta regla, el acuerdo termina inmediatamente. Elena se sorprendió. ¿Por qué tan misterioso? Porque el misterio es lo único que aún me pertenece, respondió, con una mirada que, por un instante, pareció cargar años de dolor y secretos. Consideró negarse, pero algo en su tono la hizo aceptar. Quizás fue orgullo, quizás curiosidad, o quizás fue ese grillo frío en sus ojos lo que la retó a seguir adelante. Se dieron la mano, sellando el pacto. En ese momento no hubo fotógrafos, ni público, ni aplausos. Solo 2 personas, cada una creyendo que estaba a punto de manipular a la otra. Pero a lo lejos, alguien ya observaba discretamente el encuentro, y esta tercera presencia lo cambiaría todo. El día de la boda amaneció con cielos despejados y un sol radiante, como si el propio clima se burlara de la situación. La prensa ya estaba postada en la entrada de la pequeña capilla, que Elena había elegido, no por convicción religiosa, sino por la belleza estratégica del lugar. Para fotos inútil y suficientemente discreto como para que no apareciera nadie. Sin embargo, esta discreción se vio arruinada en cuanto se filtró la noticia a los columnistas de chismes. La heredera Elena Vasconcelos se casa con un hombre sin hogar. Afuera, los fotógrafos se apiñaban y los curiosos se agolpaban con la esperanza de vislumbrar al improbable novio. Dentro, el ambiente era diferente. Miradas penetrantes, susurros apenas disimulados y expresiones de absoluta vergüenza entre los invitados de la alta sociedad. Los amigos de Elena intercambiaban mensajes de texto por sus celulares, riendo disimuladamente. Su tío, un diplomático retirado, mantenía la mirada fija en el suelo como si fuera a desaparecer. Elena entró en la capilla con un impecable vestido blanco perla, largo y minimalista, pero de corte sofisticado. Su rostro era sereno, casi desafiante, como si dijera: «Hago lo que quiero y nadie puede detenerme». Pero en su interior, cada paso resonaba con una pregunta: ¿qué estoy haciendo exactamente? Entonces, apareció Gabriel. Vestía un traje sencillo, pero a la medida. No lo había comprado ella, sino que se lo había prestado Arthur. Llevaba la barba recortada, el pelo impecable, y sin embargo, había algo en su postura que llamaba la atención. No era incomodidad ni nerviosismo, era confianza. Caminó hacia el altar sin apartar la vista de Elena, y por un instante ella sintió que no era ella quien dirigía la marcha. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras sonaban formales, pero la tensión en el aire era casi palpable. Cuando llegó el momento de los votos, Gabriel sorprendió a todos. En lugar de repetir frases preestablecidas, habló con voz tranquila y firme. «Prometo no ser lo que esperas. Prometo no seguir tu guión ni encajar en tu molde. Y aún así, prometo estar a tu lado, hasta que alguno de nosotros decida que es el momento». Se oyó un murmullo entre el público. Elena mantuvo el rostro impasible, pero por dentro sentía cierta inquietud, como si él estuviera dejando claro que no era un simple extra en su historia. Se intercambiaron los anillos, un beso breve y formal, y al instante siguiente, decenas de flashes capturaron el momento. Al día siguiente, los titulares aparecerían en todas las páginas de chismes y columnas de sociedad. La boda más improbable del año. Elena y el mendigo misterioso. ¿Amor o una apuesta?
Al salir de la capilla, rodeada de periodistas, Elena notó que Gabriel no rehuía las cámaras. Al contrario, parecía saber exactamente cómo posicionarse, cómo mirar, cómo transmitir una imagen. No era el comportamiento de alguien intimidado por la atención pública. En la limusina, camino al nuevo hogar que compartirían, Elena rompió el silencio. «Pareces demasiado cómodo con todo esto». Gabriel sonrió mirando por la ventana. «Quizás sea porque he vivido algo parecido». Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, cambió de tema y comentó sobre la vista de la ciudad, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente como una semilla que empieza a germinar. La mansión donde Elena y Gabriel vivirían juntos no era exactamente suya ni suya, formaba parte de una de las propiedades de la familia Vasconcelos, una casa espaciosa y moderna con piscina infinita y vistas panorámicas de la ciudad. Para Elena, el entorno era normal, para Gabriel debería haber sido un shock. Pero para su sorpresa, él cruzó las puertas con la facilidad de quien ha estado en lugares así. En su primer día, Elena se encargó de mostrarles las reglas de la casa. «Dormitorios separados», dijo, señalando el pasillo del piso de arriba. «No entrar en mi espacio sin permiso. El personal de la casa se encargará de las comidas y la limpieza. Pero no quiero problemas. Ah, y los eventos sociales son parte del paquete». Gabriela escuchó con calma, con las manos en los bolsillos, sin interrumpir. Cuando ella terminó, él simplemente respondió: «Entendido». El problema era que no parecía impresionado por nada. No comentó nada sobre la costosa decoración, no preguntó por la piscina, no le encantó su armario. Simplemente se instaló en su habitación y en pocas horas estaba sentado en el balcón leyendo el mismo libro desgastado que había usado cuando se conocieron. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Elena bajó con una bata de seda y encontró a Gabriel charlando con la criada, doña Lucia. Hablaba de vinos, con unos términos tan técnicos que incluso Elena se sorprendió. Cuando entró en la cocina, Gabriel simplemente dijo: «Doña Lucia me dijo que tienes una bodega impresionante. Quizá podamos abrirla algún día». Elena, tratando de recuperar el control de la conversación, respondió secamente: «La bodega es para ocasiones especiales. Esta boda no es una de ellas». Gabriel sonrió, pero no respondió. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Elena intentó enseñarle a Gabriel cómo comportarse en su lugar, pero él parecía saberlo ya. En la primera fiesta a la que asistieron juntos, se comportó con una etiqueta impecable, habló en 2 idiomas diferentes y hasta citó a un filósofo francés durante una discusión sobre arte contemporáneo. Esto incomodó a Elena. No era suerte, era experiencia. ¿Pero de dónde venía? Por la noche, sola en su habitación, Elena empezó a recordar su condición: no hurgar en el pasado. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que por primera vez alguien le había puesto límites, y esto despertó aún más su curiosidad. Lo que no sabía era que Gabriel, en la habitación del lado, observaba cada una de sus reacciones con la precisión de un estratega. Para él, el juego apenas comenzaba. Las semanas siguientes transformaron la relación de Elena y Gabriel en una auténtica partida de ajedrez. Aún conservaba su aire de superioridad, pero ya no podía ignorar los momentos en que él parecía brillar. Momentos que, simplemente, no tenían sentido para alguien que, hasta hacía poco, vivía en un lugar tranquilo. La primera señal llegó durante una cena con amigos de negocios de Elena. Uno de ellos, coleccionista de arte, empezó a hablar de una subasta en Nueva York, mencionando los nombres de artistas poco comunes. Antes de que Elena pudiera intervenir, Gabriel se unió a la conversación y comenzó a describir detalles sobre una escultura de bronce de 1887, incluyendo la historia de la familia que la poseía originalmente. El empresario quedó tan impresionado que preguntó: ¿Ha trabajado alguna vez en el mercado del arte? Gabriel simplemente sonrió y respondió: digamos que he estado cerca de él. La segunda señal llegó una mañana lluviosa, cuando Elena tuvo que ir a un evento y dejó a Gabriel en casa. Cuando regresó, lo encontró en la sala hablando por teléfono, en italiano. No era un italiano de app, era fluido, lleno de jerga e entonación natural. Cuando entró, colgó rápidamente. ¿Quién era?, preguntó con recelo. Un viejo amigo, respondió cambiando de tema.
La tercera señal era aún más intrigante. Una tarde, un hombre harapiento llamó a la puerta de la mansión pidiendo comida. Elena estaba a punto de despedirlo cuando apareció Gabriel. Lo llevó al jardín y charló con él durante más de media hora. El visitante se fue con lágrimas en los ojos, dándole las gracias como si hubiera recibido algo mucho más valioso que un plato de comida. Elena, confundida, preguntó: ¿De dónde conoces a ese hombre? Gabriel la miró un momento, como si decidiera responder o no, y luego simplemente dijo: del mismo lugar del que me sacaste. Cada uno de estos momentos sembraba más preguntas en la mente de Elena. No parecía un hombre intentando adaptarse a su mundo, parecía un hombre que ya había estado ahí y simplemente decidió irse. Pero, ¿por qué? ¿Qué había sucedido para que acabara viviendo en la calle? Y, quizás lo más inquietante, ¿por qué había aceptado la apuesta tan fácilmente? Esa noche, Elena empezó a tener problemas para dormir. No era solo curiosidad, sino la persistente sensación de que de alguna manera no era la única que tenía el control. Lo que no sabía era que con cada nueva pista que descubría, Gabriel ponía a prueba su paciencia, esperando el momento exacto en que ella rompiera la cláusula más importante: no investigar su pasado. Era un martes aparentemente normal cuando sonó el teléfono de Elena. Al otro lado de la línea, su jefe de prensa habló con urgencia. Elena, hay un artículo sobre ti, y no es bueno. En cuestión de segundos, la noticia apareció en la pantalla de su celular. Un conocido sitio web había publicado un artículo acusando a Elena de estar involucrada en una trama de sobrefacturación vinculada a uno de los negocios familiares. Fotos de ella en eventos con empresarios investigados aparecían dispersas por todo el artículo. El texto insinuaba que parte de su fortuna provenía de negocios ilegales. Elena sintió un nudo en el estómago. No importaba si era cierto o no. En la alta sociedad, la percepción pública lo era todo. Si esa historia se extendía, se cancelarían contratos, desaparecerían invitaciones y su reputación se desmoronaría. Pasó el día llamando frenéticamente a abogados intentando preparar una respuesta oficial. Pero esa misma tarde, al entrar en la sala, encontró a Gabriel sentado en el sofá, leyendo plácidamente. «Estás terriblemente tranquilo para alguien cuya vida está en llamas», dijo irritada. Gabriel cerró el libro y la miró con una leve sonrisa. «Quizás porque ya sé cómo apagar el fuego». «¿Y cómo exactamente? ¿Me vas a dar una charla motivacional?», replicó ella con sarcasmo. Él no contestó. Tomó su celular, hizo una llamada corta y en voz baja, y en menos de 10 minutos recibió una llamada de vuelta. Cuando colgó, simplemente dijo: «Mañana por la mañana, el artículo será retirado, y el editor en jefe publicará una retractación». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?» «Digamos que conozco gente que te debe algunos favores». Y efectivamente, a la mañana siguiente, el sitio web publicó una disculpa formal alegando un error en la verificación de la información. La historia desapareció como si nunca hubiera existido. Elena, aliviada, también estaba perturbada. Esa no era una resolución cualquiera. Para lograr algo así, Gabriel necesitaría contactos y una influencia muy específica, algo que no encajaba del todo con la narrativa de un hombre que llevaba 2 años viviendo en la calle. Durante el desayuno, intentó sacarle más detalles. ¿Quiénes son exactamente estas personas que te deben favores? Gabriel simplemente sonrió y respondió: digamos que a veces el pasado llama a nuestra puerta y trae consigo herramientas útiles. Con cada respuesta vaga, el deseo de Elena de romper la cláusula de apuesta crecía. Y Gabriel lo sabía. De hecho, parecía estar teniendo exactamente ese efecto. La sensación de que había mucho más detrás de Gabriel no hacía más que crecer. Elena, acostumbrada a tratar con inversionistas millonarios y líderes políticos, sabía reconocer las señales de poder. Y lo que él había hecho para enterrar el asunto no era algo al alcance de cualquiera. Fue en una noche lluviosa cuando surgió la pieza clave. Elena había recibido una invitación a una subasta benéfica,
y Gabriel insistió en acompañarla. En el salón, lleno de figuras influyentes, notó algo extraño. Las miradas no eran de desprecio hacia el hombre sin hogar que se casó con la heredera, sino de respeto, incluso reverencia. En medio del evento, un hombre elegante de cabello canoso y porte imponente se acercó con una sonrisa sincera. «Gabriel, ¿cuánto tiempo? No sabía que habías vuelto a Brasil». Elena se quedó paralizada. «¿De vuelta?», pensó. El hombre continuó. «Todavía tengo ese proyecto en Dubái esperando su aprobación. Todo el grupo extraña su liderazgo». Gabriel le dio las gracias cortésmente, intercambió unas palabras y, mientras se alejaba, Elena lo agarró del brazo. «¿Qué fue eso? ¿Qué proyecto? ¿Qué encargo?». Suspiró, como si finalmente aceptara que ya no había razón para los secretos. Elena no era un tipo cualquiera con mala suerte en la vida. Antes de acabar en la calle, fui director general de un holding internacional que controla empresas de energía, construcción y tecnología. Tenía un socio, y me traicionó. Conspiró para alejarme, usando mi propia confianza en mi contra. Lo perdí todo, incluso mi casa. Elena parpadeó varias veces, intentando procesar la situación. ¿Y por qué? Por Dios, vivías sin hogar cuando podías simplemente regresar y retomar tu vida. Porque el dinero ya no importaba. Quería saber quién estaría a mi lado sin conocer mi pasado. Quería gente real. Y en medio de mi exilio, apareciste tú con esta absurda apuesta tuya. Sonrió con suficiencia. Fue irresistible aceptarlo. Elena sintió que el suelo se desvanecía. No solo nunca había sido quien ella creía, sino que además había estado jugando a su propio juego desde el principio. La pregunta ahora era, ¿Gabriel solo se estaba divirtiendo? ¿O tenía un objetivo específico con ella? Tras la revelación, Elena sintió una mezcla de incredulidad, ira y fascinación. Siempre creyó controlarlo todo, pero en ese momento se dio cuenta de que solo había sido una pieza en el tablero de Gabriel. Él la miró a los ojos y dijo, «Me sacaste de la calle, me trajiste a este mundo. Pero en el fondo, ¿quién se salvó aquí?». Elena quiso responder, pero las palabras le fallaron. Él continuó, «Necesitaba demostrarme a mí mismo que aún podía elegir mi camino. Y tú necesitabas descubrir que no todo en la vida se resuelve con dinero». En los días siguientes, la apuesta perdió sentido. Elena comenzó a ver a Gabriel no como un desafío, sino como un compañero. Ella soltó su rígido control y le permitió mostrarle quién realmente era. No el hombre en el que ella quería convertirse, sino el hombre que siempre había sido. Y entonces, en una tarde tranquila mientras contemplaban las luces de la ciudad desde el balcón, Elena preguntó, «Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?». Gabriel sonrió, le tomó la mano y respondió, «Ahora creo que quiero construir algo real, contigo». Lo que empezó como una apuesta arrogante, terminó en una alianza inesperada. Un matrimonio que desafió las convenciones, rompió prejuicios y, sobre todo, demostró que a veces la verdadera riqueza reside en quienes somos, no en lo que tenemos. Y mientras la ciudad aún bullía con la boda del siglo, ellos ya estaban escribiendo un nuevo capítulo, juntos, como iguales. Entonces, ¿qué habrías hecho en su lugar? Ahora quiero saber, ¿de qué ciudad o país vienes con esta historia? Comenta abajo, porque me encanta descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Y si este giro te sorprendió, dale a me gusta, así sabré que quieres más historias como esta.